¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, iniciamos nuestro programa, doctor. Por favor. Bueno. Dice, ¿la Virgen, los bienaventurados y los ángeles participan en la misa o no? Bueno, esto conviene recordar lo siguiente. Cuando la divina voluntad hace un acto, o sea, es un acto que es universal, porque la divina voluntad nos contiene a todos. Contiene a Dios mismo, contiene a toda la creación y contiene a todas las criaturas. La misa es un acto prácticamente divino. El sacerdote en el momento que está diciendo la misa es Cristo. Por lo tanto, no podemos pensar que sea un acto de voluntad humana, sino en donde está participando la voluntad divina, y participando la voluntad divina participa todo. Participa el cielo, participa Dios, participan los ángeles, María, todos los santos, la creación entera y nosotros. Así que sí, así es. Muy bien. En la divina voluntad tenemos las virtudes de Jesús y exteriormente se verán estas virtudes. Bueno, debe de haber un cambio, un comportamiento definitivamente diferente de la persona. O sea, ya no será una virtud forzada, no será una virtud que se ejerza un poco a fuerza. O sea, la principal característica no se va a ver en el exterior, sino sobre todo en el interior. ¿Por qué en el interior? Porque en ocasiones la virtud humana, la virtud hecha por la voluntad humana es forzada. Me tengo que forzar para actuar en determinada manera. Jesús lo dice que siempre hay un choque entre la situación y la respuesta. En la virtud divina, o sea, en la virtud de Jesús, esa que nos comparte a través de la divina voluntad, ya no existe esto porque ya se convierte en naturaleza de la persona. Por lo tanto, ya es natural la forma de actuar. Esto, vuelvo a repetir, es muy notorio para la persona que lo tiene, porque ya no tiene que hacer un esfuerzo para poder reaccionar así. En el ad extra, o sea, en el afuera, para las personas que están alrededor, lo que se va a notar es que es una persona que actúa bien, que tiene ese tipo de respuestas, pero no se notará entre virtud, ¿cómo se llama? Virtud humana o virtud divina. ¿Sí? Dice, ¿quién quitó los libros prohibidos en la iglesia? ¿Quién quitó los libros prohibidos en la iglesia? Bueno, o sea, creo que tenemos aquí el índice de libros prohibidos fue establecido en el año de 1571 y fue establecido por el Papa Pío V. Y este índice fue retirado, fue abolido en el año de 1966 por el Papa Pablo VI. O sea que a partir de ahí ya no existe este índice, ¿no? Y ahí es cuando salen los libros los escritos de Luisa. No, los escritos de Luisa estuvieron inscritos en este índice, pero en el año de 66 prácticamente queda abolido aquello, queda abolida aquella prohibición de leer y ya se pueden leer de ahí en adelante. Pero estos libros estaban prácticamente ya en el Vaticano, o sea, ahí pues donde los depositan en el archivo, y no salen sino hasta el año de 1994, que es cuando se establece la causa de beatificación de Luisa. Y entonces el Vaticano da permiso de copiar las libretas para que se establezca la causa, que se empiece con la revisión de los escritos y todo. Afuera, o sea, fuera del Vaticano había copias
copias de los libros que habían hecho las religiosas que había fundado San Aníbal y María de Francia, que eran las religiosas del Divino Celo. Había copias, o sea, que habían hecho ellas, y esto es lo que circulaba en aquel tiempo. No eran muchas. Hubo una publicación prácticamente en los años 50 de los escritos de Luisa en Milán, en Italia. Yo en lo personal desconozco quién la hizo, o sea, pero bueno, está esa publicación y está basada en las copias que habían hecho las religiosas. Pero es hasta el 94 cuando ya salen los escritos, salen las libretas originales, y de ahí en adelante ya todas las, tanto la transcripción como la traducción, ya es totalmente fidedigna con lo que Luis había escrito. Doctor, mencionó en un programa que no es recomendable dar testimonio personal de lo que Jesús hace en el alma. ¿Entendí mal? No, entendió bien. Es una recomendación que Jesús hace, que una cosa es el testimonio de lo que Jesús hace en el alma y otra cosa es el testimonio de lo que eso que Jesús realizó en el alma de la persona se manifiesta como efecto en el exterior. Por ejemplo, ¿qué se puede manifestar en el exterior? Que alguien deja algún vicio. O sea, por ejemplo, es muy frecuente que los alcohólicos, o sea, en el momento de encontrar a Dios, en ese momento dejan el alcoholismo. Entonces, esa parte no es problema. El problema es lo que Jesús hace en el interior. Hay una lectura que yo creo que conviene leerla, o sea, donde Jesús habla de esto. Vamos a verla. Del libro 6, el 120, julio 18, 1905. Dice: encontrándome en mi habitual estado, apenas ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, cuando un confesor manifiesta su modo de obrar interno a las almas, pierde el ímpetu de continuar obrando. Ahí está hablando del confesor, ¿sí? O sea, cuando el confesor o el sacerdote se convierte en el guía espiritual de un alma, o sea, ahí dice que no es conveniente que ese confesor le manifieste al alma que está guiando cuál es el camino o lo que él desea hacer. ¿Sí? Bueno, eso se refiere al confesor y en una dirección espiritual. Síguele. Dice: y el alma, conociendo el propósito que el confesor tiene sobre ella, se volverá descuidada y debilitada en su obrar. Así, el alma se manifiesta su interior a los demás. Ojo con esto, ahí es en donde entramos todos. Dice: así el alma si manifiesta su interior a los demás. Así, si el alma, o sea, la persona, que cualquiera de nosotros, si manifiesta a los demás, ¿seguimos? Al descubrir su secreto, evaporará el ímpetu, permaneciendo toda debilitada. Y si esto no ocurre con abrirse al confesor, es porque la fuerza del sacramento mantiene el vapor y aumenta la fuerza y pone su sello. O sea, creo que es bastante entendible, ¿no? O sea, si alguien que está en este camino donde Dios va poco a poco cambiando a la persona, si se abre a los demás, puede ser como testimonio, puede ser como quizá como un consejo, decir, mira lo que ha hecho en mí, o incluso podría ser ya como una manifestación como de soberbia, de decir, vean lo que Dios está haciendo. Definitivamente ahí se pierde el ímpetu para seguir adelante. Entonces, testimonios de lo que Dios hace en el interior de nosotros, no. Testimonio de lo que eso que Él realiza hay un cambio en el exterior,
eso se puede poner, ¿no? Doctor, ¿estar en la divina voluntad es no pecar más o no tanto? Bueno, no tanto. De vez en cuando se permite un pecadito divino. No, por favor, definitivamente esto hay que entenderlo. Si el alma que realmente vive en la divina voluntad, vida continua, es total y absolutamente imposible que peque. Porque la divina voluntad, que es la que está generando todos los actos de esa persona, no puede generar un acto de contrario a ella misma, ¿no? Esto se da cuando estamos en ese camino de entrar y que estamos, a veces durante un tiempo estamos actuando en la divina voluntad, pero de repente nos regresamos a la voluntad humana, que es lo que hemos hablado de la santidad de actos, y que Jesús nos menciona, sobre todo al principio de los escritos, en que nos dice que Él nos va prestando su voluntad poco a poco, se nos la presta para hacer algunos actos, nos la quita, nos la vuelve a prestar, nos la vuelve a quitar, y que eso lo hace para irnos acostumbrando a ese vivir en su voluntad. Entonces, en ese momento podemos llegar a pecar, sí, cuando estamos en nuestra voluntad humana. Pero mientras estamos en la voluntad divina es absolutamente imposible pecar. Y si pecamos es que no estamos en la divina voluntad. Sí, porque Jesús pide atención continua. Así es. Y entonces definitivamente no. Ajá. Dice, yo no soy asidua concurrente a misa, pero trato el mayor tiempo posible de mantenerme en sintonía con la divina voluntad. ¿Hago bien o no? Pregunta capciosa, pregunta incómoda. O sea, cuando se vive en la divina voluntad, o sea, en definitiva, quisiéramos estar siempre en ese estado de unión con Dios, con Jesús. Si entendemos que la misa, el punto fundamental o principal de la misa es la consagración, que es ese momento donde se repite aquel acto que Jesús hizo de la transubstanciación del pan y del vino en él mismo, entenderemos que es como el acudir presencialmente a aquel momento. Y sobre todo, o sea, vamos con el afán o con la intención de reparar por todas las ofensas, por todas las negligencias, por todos los abandonos, por todos los descuidos, todo lo que se hace en contra de la misa, o sea, que se hace en contra de la acción de Jesús. Cuando decimos misa pensamos que es un acto humano, pensamos que es una acción que el hombre ha inventado, creado, pero no es así. O sea, la misa, vuelvo a repetirlo, el punto de la misa es la consagración. Por lo tanto, es un acto divino. Ahora, dentro de esa misa hay actos que se han ido agregando, pero como necesarios, por decirlo de esta manera, que son las lecturas, o sea, que es la predicación, es esa evangelización, que por motivos de necesidad, se fue organizando de la manera que está ahora. ¿Por qué necesidad? Porque al principio, o sea, en los tiempos de los apóstoles, los apóstoles eran testigos presenciales de la vida de Jesús y ellos hablaban y narraban lo que Jesús había hecho. Pero conforme los apóstoles fueron muriendo, fueron disminuyendo, entonces cada quien predicaba lo que quería, lo que se acordaba, lo que tenía en mente. Por lo tanto, hubo necesidad de poner por escrito lo que Jesús había hecho y se empezó a organizar esas lecturas como una evangelización
Y eso es lo que nos ha llevado poco a poco hasta el momento actual, en que ya es una perfecta organización, en todo el mundo se lee lo mismo, o se debería de leer lo mismo. Pero eso es para evangelizar. La otra parte necesaria sería el Padre Nuestro. O sea, el Padre Nuestro, que es esa oración en donde estamos primero reconociendo al Padre como Padre Nuestro. Y nos dice Jesús que se debería de decir después de la comunión, que es cuando verdaderamente podemos decir Padre, porque tenemos a Jesús en nuestro interior. Y entonces, uniéndonos a Él, ahora tenemos todo el derecho de poderle decir Padre. En fin, es el reconocimiento y luego sobre todo es la petición del reino, de este reino de la divina voluntad que ahora lo tenemos ya nosotros, pero que debemos seguir pidiendo la extensión de este reino. Así que el acudir a misa sería muy recomendable poder acudir diario. Y algo que es todavía más allá, porque después de la consagración viene el momento en que Jesús se hace presente en nosotros, que es la comunión. Y esto lo podríamos tomar como la visita diaria de Jesús a nosotros, una visita sensible de Jesús en nuestra vida y que Él anhela que lo podamos recibir, sobre todo en su voluntad, porque el alma que vive en la divina voluntad es la única que lo puede reparar por todos los sacrilegios, por todas las ofensas, por todo lo malo que se ha hecho y se hará con el Santísimo Sacramento. Y eso lo se hace porque gracias a la divina voluntad podemos tomar la comunión que hizo Jesús en aquel día, que se comulga a sí mismo. Y esa comunión es la que nos da la posibilidad de poder reparar por todo lo que Él reparó. Poder reparar por todas las ofensas que se hacen. Así que ahora la comunión se vuelve casi necesaria, no tanto para nosotros, sino para Jesús. O sea, para repararlo. Y para nosotros se vuelve necesaria porque, aparte de recibirlo, de ser la presencia sensible, de ser esa visita diaria que tenemos, o sea, nos sirve como alimento, dice él, que ahora es un alimento para ir haciendo crecer la vida divina en nosotros. O sea, esa vida divina que se debe estar formando con la vida en la divina voluntad, pero necesita crecer. Y una de las formas, uno de los alimentos principales es la comunión. O sea, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Él. Así que yo le diría, trate por todos los medios de poder ir a misa diariamente o lo más que se pueda, ¿no? Si no puede, no hay problema, pero ojo, si no puede, porque en la divina voluntad están todos los sacramentos, todas las misas, y cuando por alguna razón no se puede ir a misa, no se puede comulgar, bueno, en la divina voluntad encontramos misas, todas las misas que queramos, todas las comuniones que queramos, pero no es si no quiero, es si no puedo. ¿De acuerdo? Esta pregunta la voy a contestar yo, porque fue directo conmigo por el programa pasado. Bueno. La pregunta es, ¿en qué número, en qué cuaderno de María Valtorta se lee que Judas acude al cenáculo y María Santísima le dice que ella no lo puede perdonar, pero lo invita a ir con ella ante Jesús para que lo perdone? Esto está en la obra de María Valtorta del Evangelio como me ha sido revelado en el número 605, de fecha 31 de marzo de 1944. Ahí lo puede encontrar. Y abundando un poco sobre esto, se puede entender, ojo con esto, se puede entender que María no puede perdonarlo
por lo que le está haciendo a su hijo, por los sentimientos que hay en María, así como decir, ay, es que este es el que le está haciendo la vida de cuadritos a mi hijo, este es el que lo va a entregar. O sea, esos sentimientos humanos que tenemos, que decimos, bueno, perdonamos, pero no olvidamos. ¿Sí? Perdono, pero no olvido. No, no se trata de eso. Se trata del perdón divino que Jesús otorga para que el pecado quede totalmente abolido de aquella persona, que ya no le haga cuenta en su haber como algo negativo y algo que lo puede llevar incluso a la condenación. Ese tipo de perdón no lo puede otorgar María. ¿María lo perdonaba? Por supuesto que sí. En ella no había sentimiento, no había resentimiento, no había rencor, no había nada hacia Judas. María tenía cierto, ¿cómo diríamos? Esa acción natural que se siente ante el mal, pero no quedaba resentida o no quedaba con ese sentimiento de rechazo. Así que no se vaya a entender que es que no lo perdona por todo lo que ha hecho y lo que va a hacer todavía, sino que no le puede otorgar el perdón divino. El perdón divino solamente Jesús lo puede otorgar. Dice, cuando en María Valtorta Jesús habla de vida en otros planetas, o sea, hombres en otros planetas, vidas que pululan por todo el universo, pero ¿cómo lo entiende usted? Yo creo que no es como yo lo entienda. Vamos a leer un poquito esa fracción de esa lectura. A ver, vamos a pedirle a Alejandra que nos lo lea. Está en los cuadernos de 1943, el 22 de agosto. Dice Jesús, la tierra, de la que estáis tan orgullosos y tan feroces, no es más que uno de los polvillos rotantes en el infinito, y no el más grande, pero ciertamente es el más corrompido. Vidas y vidas pululan en los millones de mundos que son la alegría de vuestra mirada en las noches serenas, y la perfección de Dios os aparecerá cuando podáis ver con la visión intelectual del Espíritu unido nuevamente a Dios, las maravillas de esos mundos. Podríamos quedarnos con esto y decir, bueno, es que sí hay vida en otros mundos, en otros planetas. Vamos a leerlo con calma. Y bueno, aparte de que pensamos que la Tierra es algo maravilloso, en fin, pero dice, ciertamente este mundo es el más corrupto. Y bueno, creo que eso no hay la más mínima duda. Entonces es el más corrupto. Y luego dice, vidas y vidas pululan en los millones de mundos que son la alegría de vuestra mirada en las noches serenas. Todas esas estrellas que vemos ahora sabemos que son soles y que esos soles tienen a su alrededor, en la casi gran mayoría, tienen planetas. Y si tienen planetas, bueno, pues es muy lógico pensar que puedan tener, así como aquí, vida. Y luego dice, vuestra mirada en las noches serenas y la perfección de Dios os aparecerá cuando podáis ver con la visión intelectual del Espíritu unido nuevamente a Dios las maravillas de esos mundos. ¿Qué es lo primero que nos dijo? No son vidas humanas como las que interpretamos, marcianitos con antenas y piel verde, sino es la perfección de Dios. San Pablo nos habla de que en todo lo creado, Dios ha puesto un reflejo, una semblanza de sus atributos para que nosotros lo vayamos viendo.
lo vayamos conociendo. Pero resulta que cada vez que Dios hace un acto, como es movido por la voluntad divina, Él dice que ellos están en continuo acto de generar seres similares a Él. Por lo tanto, cada acto que Dios hace se genera una vida divina de Él. Y esa vida divina es la que está expuesta en toda la creación. Una vida divina que deberíamos de haber reconocido nosotros en todo nuestro planeta. Deberíamos de reconocer los atributos divinos en cada flor, en el color, en el aroma, en la textura, en la forma, en la multiplicidad de formas, de colores, de aromas, de texturas y sobre todo en la multiplicidad que hay, esa grandeza. ¿Cuántas hojas podrá tener un árbol? ¿Cuántas hojas podrá haber en una selva? ¿Cuántos granitos de arena podrá haber en un desierto? O sea, está hablando, y eso si San Pablo no nos dice mentiras, porque a lo mejor es mentiroso y nos dijo algo que no era. Pero si él no dice mentiras, en todo lo creado están los atributos de Dios. Y eso Jesús nos lo repite en el libro del cielo en varias ocasiones. Y nos dice que su voluntad ha esparcido por toda la creación todos los atributos de Él. Y luego, por si quedara un poquito de duda, dice que Él quiere tener una vida suya, no solo en cada uno de nosotros, sino en todo lo creado. Y que al ser humano, le toca el trabajo de multiplicar o de extender la vida divina que Dios quiere poner en él. Esa vida divina la debe poner en todo lo creado. Y entonces uno dice, caray, entonces mis actos, mis giros servirán para ir depositando mi vida divina que Dios me comparte, irla poniendo ahora, compartirla en todo lo creado. ¿Perfecto? Pero recordemos que Jesús es verdadero hombre. Por lo tanto, Jesús, que ha existido desde siempre, porque en la mente de Dios Él es el primero de toda la creación, Él es el primogénito de toda la creación, según San Pablo otra vez. Y luego también otra vez San Pablo nos dice que Él creó todo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Por lo tanto, cabe pensar que en todo lo creado, Él depositó una vida divina de Él en cada cosa creada. Con esto, las cosas son muy millones de mundos que son habitados por vidas espirituales, que solamente podremos ver, que solamente podremos distinguir cuando nuestra vista espiritual se desarrolle. Y esta vista espiritual definitivamente tiene que ver que la perfección de Dios. Por lo tanto, marcianitos con piel verde y antenas, difícil pensarlo. Pero vidas divinas que pululan en todo lo creado, por supuesto que sí. La siguiente, doctor, cuando morimos, Dios nos da la última oportunidad de decir que sí. ¿Qué diferencia hay entre el que vivió bien y el que no tanto? Si a los dos les da la misma oportunidad finalmente. Pues para empezar, en el purgatorio es un purgatorio diferente. Bueno, ese es exactamente el punto. O sea, estamos hablando de ese momento, de esa oportunidad, por favor entiéndase, es la última oportunidad de poder salvarse. O sea, Dios lo que quiere es que todos nos salvemos. El bueno, el santo, tiene la misma oportunidad que tiene el malvado, el satánico. La misma oportunidad. Pero ahora, si los dos dicen que sí,
Bueno, el santo se va al cielo y el satánico se va al purgatorio. ¿Qué tanto pasa en el purgatorio? ¿Qué tanto tiene que purgar? ¿Qué tanto tiene que quitarse todas sus ideas y llenarse del amor de Dios? No lo sabemos. O sea, no sabemos qué tanto pueda pasar, qué tanto tiempo deba pasar o qué tanto sufrimiento tenga que pasar. Por lo tanto, no es lo mismo. No confundamos. Dios lo que quiere es salvar. Eso no quiere decir que el malo ya se diga así y ya se vaya al cielo. No, se salva, pero ahora tiene que purgar. Y aquí hay una pregunta muy parecida. Si no se hizo vida completa, solo actos en la divina voluntad, ¿se pasará al cielo o se tendrá menos purgatorio? Se tendrá menos purgatorio. O sea, los actos que se vivieron en la divina voluntad son actos perfectos, santos, totalmente sin ninguna deuda con Dios. Pero toda la parte humana que se vivió, pues esa merece forzosamente un restablecer la santidad original en ella, y eso se hace quitando lo humano y poniendo el amor divino, y eso se hace a través del sufrimiento. El modelo, vamos a decirlo así, de esto es Adán. ¿Adán vivió en la divina voluntad? Sí. Tuvo actos, tuvo una serie de actos, muchos, pocos, no sabemos, pero se sale en un momento dado. Entonces, de ahí en adelante queda con vida humana. Y esa vida humana, en definitiva, o sea, tiene que ser purgada. Así que tendrá menos purgatorio, sí, por los actos que hizo sin voluntad humana. Esos no merecen purgatorio, pero los otros sí. Dice, ¿cuál es el papel de las mortificaciones en la divina voluntad? ¿Es un medio para llegar a nuestra nada? Las mortificaciones. Hablamos mucho, y sobre todo cuando leemos el libro de Cielo, vemos que Luisa se mortificaba, incluso en cosas tan sencillas como que cuando le dice Jesús, yo en la cruz estuve clavado y tú estás muy cómoda sentada. ¿Sí se acuerdan de eso? Y entonces Luisa se sentaba en la mitad, nada más se corría y se sentaba en la mitad de sus asentaderas en el banco y la otra mitad no. Hacía mortificaciones físicas, todo, sí. El no comer no era una mortificación, sino es un signo que Jesús le daba para que ella fuera aprendiendo y acostumbrándose a que solamente Dios basta, que Dios basta para todo, que no necesitaba del alimento. Fuera de los sufrimientos que Luisa tiene es la participación de la pasión de Cristo, de la vida de Jesús. Pero todo esto está exactamente sobre todo en la primera parte de los escritos, los primeros 10 volúmenes, y eso porque era necesario, totalmente necesario, que Luisa cumpliera en ella la totalidad de la santidad humana, porque en ella se iba a sellar el cumplimiento de lo que el Padre había pedido, de actos de santidad humana, de sacrificios, de peticiones, para que viniera el reino. Cuando Luisa lo cumple, cuando Luisa ya satisface todo eso, es cuando ahora Jesús le dice, bueno, mira, todo lo anterior está bien, pero ahora tienes que renunciar a eso. ¿Por qué? Porque todo aquello fue realizado con tu voluntad humana. Por lo tanto, tienes que dejarlo, totalmente déjalo, y ahora vamos a la santidad divina. Vamos a empezar a aprender a vivir de mi voluntad. Así que toda esa mortificación, ahora yo pregunto, para Luisa, necesario, pero para nosotros, ¿será necesario mortificarnos? La respuesta es muy sencilla, sí y no. Es la respuesta tradicional, sí y no.
¿Por qué sí? Porque la mortificación que Dios quiere de nosotros es la mortificación de nuestra voluntad. O sea, de no darle nunca vida a un acto de nuestra voluntad. O sea, que nuestra voluntad no actúe con sus atributos, a la renuncia de todo lo nuestro. No en el sentido de buscar mortificaciones externas, ni en ponerse frijolitos o piedritas en los zapatos. No en el sentido de latigazos, de flagelos, no en el sentido de ayunos. No nos pide eso, nos pide el ayuno de nuestra voluntad, la mortificación de nuestra voluntad. Eso es lo que nos pide. Ahora, eso no quita que en alguna persona determinada, o sea, Dios pida sacrificios más allá, que Dios quiera participarle ya sufrimientos, por ejemplo, de la pasión, o que Dios le pida una mortificación específica. Bueno, pero eso ya es voluntad de Dios, no es algo que nosotros tengamos que llevar a cabo para vivir en la divina voluntad. Terminamos, doctor. Bueno, pues gusto en haber estado con ustedes y esperamos que pues sigamos teniendo la presencia de ustedes en cada programa. Así que nos despedimos de Alejandra. Gracias, doctor. De Alejandro. Gracias. De Paris. Gracias, Ale. Gracias. Y Gracias, sobre Paris. todo de ustedes, amigos. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. Gracias a nuestros amigos que nos ven desde Argentina, desde la vereda La Inmaculada de Marinilla, Toluca, Cataluña, Colombia, Francia y del Grupo de Divina Voluntad de Querétaro. Gracias, amigos. Hasta luego.